hizo solo. Mucha gente estuvo a su lado, aunque después lo negó. Arranca la otra vuelta, vamos a estar hasta las 20 con todas las noticias. Repetime, Fede, por favor. Estamos con Miguel Ángel Toma, que Miguel Ángel Toma fue diputado nacional, fue funcionario del gobierno de Carlos Menem, fue un referente del peronismo de la década del 90, de hecho encabezó una lista de candidatos a diputados nacional, creo que en el año 93, un hombre también que en su momento fue muy cercano al expresidente Carlos Menem. Toma, ¿cómo le va? Daniel Santa Cruz lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias por atendernos, Toma. Bueno, me imagino que un día triste, ¿no? Para usted que lo conoció, que trabajó con Carlos Menem, su muerte, a pesar de una edad avanzada, de una enfermedad prolongada, que lo tenía en muy mal estado en los últimos días, no deja de ser un día triste para ustedes, ¿no? Sin duda, no solo para mí, sino para muchísima gente, no solo para quienes lo acompañamos en algunos aspectos o periodos de su gestión, sino que creo que muchos argentinos lo han despedido con mucha tristeza. Yo creo que a veces sobre el hecho del fallecimiento de un hombre político, de un expresidente, aparecen juicios acelerados, a favor o en contra. A mí me parece que lo válido en definitiva es el juicio de la historia, cuando se aplacan las pasiones y se puede observar con mayor objetividad lo bueno y lo malo de cada uno de esos hombres que hicieron historia, ¿no? Desde mi punto de vista, debo decir que tengo un recuerdo realmente positivo entre el activo y el pasivo de lo que significaron los 10 años de gobierno peronista encabezados por Carlos Menem. Creo que hay más activo que pasivo, hay más ventajas que defectos, más cosas convenientes que negativas. De manera que, no sé, es muy difícil hacer una síntesis. Suelo decir que Menem era un hombre de consensos. Obviamente era un hombre además que ejercía el poder con toda la firmeza y la autoridad propia de un peronista, ¿no es cierto? Que lo era y en forma superlativa. Pero la gran diferencia que yo quiero marcar era cómo construía ese poder Menem y cómo lo ejercía. Nunca lo construyó sobre la base de la contradicción. Nunca lo construyó sobre la base de elegir un adversario. Nunca denostó al adversario y nunca consideró al adversario un enemigo. Al contrario, siempre construyó sobre la base de ampliar la base de sustentación y de apoyo a sus políticas. Siempre actuó en función de generar consensos por la vía del diálogo. Nunca tuvo, respecto de sus circunstanciales adversarios, enconos personales o políticos que excedieran el momento de la confrontación, por ejemplo, en una situación electoral, donde nunca además agredió a sus adversarios. Me parece que esta es una gran enseñanza que dejó Carlos Menem, especialmente para aplicarla hoy en una Argentina que está demasiado condicionada por el vamos por todo, por el conflicto, por la confrontación, por la ideología de Laclau, que ha asumido Miguel, tantos hombres. Miguel, usted sabe, lo hablábamos ayer al mediodía, tuve la posibilidad de entrevistarlo también en la radio a Miguel Ángel Toma y hablamos de horas después que se había conocido la muerte de Carlos Menem. Y yo le recordaba que hay cosas que yo soy personalmente, ¿no? Como periodista, que he sido muy crítico de algunas cosas, su relación con la justicia, lo de Río Tercero, bueno, muchas cuestiones alrededor de la figura de Carlos Menem. Pero le quiero preguntar sobre sus pares, ¿no? Sus pares de la política dentro del peronismo. ¿Usted cree que el kirchnerismo sobreactuó esa denostación hacia los 90 a la figura de Carlos Menem porque necesitaba elegirlo como adversario para que su proyecto político sea duradero y fuerte? Porque de alguna manera, Sí. yo recién en mi editorial yo señalaba que Menem lo hizo, pero no lo hizo solo, lo hizo con mucha gente. Y dentro de esa mucha gente, incluyo a los principales referentes del kirchnerismo. No, sin duda, está claro que, a ver, para decirlo de otra manera, en la Argentina hay demasiados políticos que no pueden resistir un archivo. Y me parece muy bien la tarea del periodismo, de la investigación y de recordar esos archivos, porque, y empiezo por la autocrítica, nadie está exento de esas contradicciones, pero hay modos y modos de ejercerla, y hay modos equilibrados
o modos desequilibrados de hacerlo. Yo no he sido del entorno más íntimo o de la estructura más cercana a Carlos Menem. Yo pertenecía al proceso de la renovación peronista que se alineó detrás de la figura de Antonio Cafiero. Pero debo reconocer que una vez que resolvimos la interna, en una interna transparente, con un peronismo que se había democratizado, al punto de que manejando nosotros la estructura partidaria, siendo Cafiero gobernador de la provincia de Buenos Aires, presidente del partido, hicimos una interna tan transparente que ganó Carlos Menem. Claro. Esa legitimación. La única elección interna que realizó el peronismo para elegir una fórmula presidencial en toda su historia. Absolutamente, y eso fue una de las claves que le permitió al peronismo, encabezado por Carlos Menem y Eduardo Duhalde, volver al poder. Es decir, esa transparencia que hoy se niega, que hoy está clausurada, es la que legitima a los procesos políticos. Sí. Y desde ese punto de vista, él gana legítimamente la interna y la general, pero luego convoca a todo el arco del peronismo y es la renovación la que ocupa los principales cargos en su gabinete. Guido Di Tella, por ejemplo, hombre de la mano derecha de Antonio Cafiero, brillante canciller. Domingo Cavallo, primero canciller y después economista, llega como diputado, compañero mío en aquel momento, de la mano de José Manuel de la Sota, que era el que encabezaba, el candidato a vicepresidente de la lista de Cafiero. Sí, Carlos Grosso fue intendente, elegido por Carlos Menem, y Carlos Grosso era un hombre también cercano a Antonio Cafiero. Antonio Cafiero, bueno, podemos nombrar muchísimos más. Carlos Corach era el apoderado de la lista de Antonio Cafiero y fue un brillante ministro del Interior. José Luis Manzano también, previamente, ministro del Interior, brillante, y era el jefe de la bancada renovadora en la Cámara de Diputados. Dicho de otra manera, Menem era un hombre que incluía, que buscaba la unidad y fundamentalmente no le tenía miedo al talento. Nunca... Miguel, le quiero hacer la última pregunta. Hoy no es un día, yo por una cuestión de respeto también tengo muchas preguntas relacionadas con la justicia, con causas, con algunas decisiones que tomó Carlos Menem. No las políticas, bueno, las evalúa la gente cada vez que vota, pero hay otras que tienen que ver con la justicia que me parece que algún día vamos a tener, estaría bueno que hablemos más en profundidad, no es el día hoy. Me gustaría que como un hombre que fue funcionario de Carlos Menem, que estuvo cerca de él, que lo conoció, que le diga en su última intervención a los más jóvenes quién fue Carlos Menem, más allá de esto que usted contaba, para la política argentina. ¿Cómo lo va a recordar, cree usted, la política argentina? Yo creo que fundamentalmente lo va a recordar por haber cumplido un precepto que está profundamente enraizado en la identidad peronista. Perón solía decir que la verdadera política era la política internacional. Y quien no tenía una adecuada lectura de la política internacional no podía insertar positiva y creativamente a la Argentina en ese contexto para cumplir sus objetivos. Yo creo que en eso fue de una claridad meridiana. Y segundo, también tuvo la claridad de entender que había un flagelo que sigue estando en la Argentina, lamentablemente por haber discontinuado las políticas, que era el flagelo de la inflación, que castigaba siempre a los más humildes. Y en ese sentido, el plan de convertibilidad, que después, en su proyección más allá de lo razonable, terminó jugando en contra, fue un elemento clave para restituir el valor de la moneda, para terminar con la inflación en la Argentina, para hacer previsible al país. Podemos hablar también de las privatizaciones, sin duda, algunas buenas, otras regulares y otras muy malas. Pero termino con una sola cosa. Hubo una gran privatización que, más allá del hecho privatizador, terminó por consolidar la democracia definitivamente en Argentina. ¿Sabés cuál fue? La de los medios de comunicación. Medios de comunicación. Sí. Para mí esa fue una cuestión central, porque permitió... A ver, ¿te imaginas lo que sería hoy los medios en manos del Estado? Claro. Realmente inimaginable. Esa apertura, esa privatización, lo que implicó fue la posibilidad de que la sociedad pudiera expresarse en todos sus matices a través de los diversos matices que puede expresar el periodismo, como mecanismo intermedio o de mediación entre la sociedad y el poder. De manera que para mí esos son tres elementos sustanciales que creo que van a estar
permanentemente presentes como el legado más significativo de Carlos Menem. Miguel Ángel Toma, gracias por esta comunicación con La Nación Más. Le mando un fuerte abrazo. Un gusto. Hasta luego. Bueno, me voy con Carlita Ricciotti porque en Villa Ballester asesinaron a un joven cocinero de 24 años. Carlita.